Las elecciones en Alemania representan un punto de inflexión en el devenir político del país, un momento que, sin duda, se inscribe como uno de los más significativos en la historia reciente de Europa. Durante décadas, Alemania ha sido considerada un baluarte de estabilidad y orden en el continente, pero en estos últimos años la política interna ha experimentado transformaciones profundas que han alterado el equilibrio tradicional del electorado. Hoy, al analizar los resultados electorales, se aprecia un claro cambio en la configuración del voto. El bloque conservador, encabezado por la CDU/CSU, ha logrado obtener el 28,6% de los sufragios, mientras que la ultraderecha, representada por el partido AfD, ha alcanzado un 20,8% y el SPD se ha situado en torno al 16,4%. Estos porcentajes no son simples cifras, sino reflejos de un proceso de polarización y de un cambio social que plantea interrogantes sobre el futuro político de Alemania y, por extensión, de toda la Unión Europea. Durante mucho tiempo, la política alemana se fundamentó en una cultura de consenso y moderación, cimentada en la experiencia de la posguerra y en el proceso de integración europea. Sin embargo, a medida que las tensiones sociales y económicas han ido en aumento, el electorado ha empezado a expresar su descontento a través de nuevas corrientes políticas. La hegemonía tradicional de los partidos centristas se ha visto desafiada por fuerzas que, en nombre de la seguridad y del orden, han recurrido a discursos populistas y nacionalistas. Esta reconfiguración del panorama electoral no solo ha redistribuido los votos, sino que ha puesto de relieve divisiones profundas en la sociedad alemana que se ven reflejadas tanto en la política como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para entender en profundidad el contexto de estos resultados, es necesario remontarse a la época posterior a la caída del Muro de Berlín, cuando Alemania emergió como una potencia económica y política en una Europa en transformación. Durante la era de Angela Merkel, el país se destacó por su capacidad para gestionar crisis tanto internas como externas, manteniendo un equilibrio que permitía la construcción de coaliciones de gobierno estables. Sin embargo, la larga duración de ese mandato generó, con el tiempo, una fatiga en el electorado que, ante la ausencia de alternativas contundentes, comenzó a explorar nuevas opciones políticas. Así, surgieron movimientos que, si bien compartían ciertos elementos con la tradición conservadora, se alejaban de las políticas moderadas que habían caracterizado a la CDU/CSU durante años. El ascenso del AfD, partido que ha sabido capitalizar el descontento social y la percepción de inseguridad, es un claro ejemplo de cómo el panorama político alemán ha sido revolucionado. Con un 20,8% de los votos, este partido ha irrumpido en un escenario que hasta hace poco parecía monopolizado por las fuerzas tradicionales. La estrategia de AfD ha sido apelar a temas sensibles, como la inmigración, la seguridad y la identidad nacional, resonando especialmente en aquellos sectores que sienten que la globalización y las políticas de integración han erosionado sus valores y su forma de vida. Este cambio no solo ha modificado las cifras, sino que ha planteado un reto crucial para la formación de un gobierno. ¿Cómo se integrará un partido de estas características en una coalición que, por tradición, ha buscado la estabilidad y el consenso? El SPD, por su parte, ha obtenido alrededor del 16,4% de los votos, cifra que refleja tanto su desgaste como la dificultad que enfrenta para reinventarse en un entorno altamente polarizado. La competencia por el voto se ha intensificado, y los ciudadanos, cada vez más críticos con las promesas incumplidas y con la burocracia tradicional, buscan alternativas que ofrezcan soluciones inmediatas a problemas reales, como la crisis energética, la inflación y el desempleo. En este sentido, la derrota de los partidos históricos es una señal clara de que el electorado alemán está demandando un cambio profundo en la gestión del país. Uno de los aspectos más destacados de estos resultados es la reconfiguración del voto conservador. Históricamente, la CDU/CSU se apoyaba en un electorado relativamente homogéneo, que compartía valores y una visión común de la política. Hoy, sin embargo, esa base se ha fragmentado. Mientras una parte sigue identificándose con los principios tradicionales del conservadurismo, otra ha optado por alternativas más radicales y nacionalistas. Este fenómeno ha generado una doble presión en el bloque conservador, que debe ahora encontrar la manera de unificar a un electorado dividido, sin caer en los extremos que podrían aislar a Alemania en el contexto internacional. La formación del nuevo gobierno se presenta, por tanto, como uno de los mayores desafíos del proceso electoral. Con un bloque conservador fortalecido, las negociaciones se tornan complicadas, ya que resulta imprescindible lograr acuerdos entre partidos que, a pesar de compartir ciertos principios, tienen visiones muy diferentes sobre cómo abordar los problemas del país.
La inclusión o exclusión de AfD en las negociaciones es una cuestión especialmente polémica. Por un lado, algunos analistas sostienen que integrar a un partido tan polarizante podría desequilibrar la política interna y alejar a Alemania de los valores democráticos tradicionales. Por otro, otros defienden que, en un sistema plural, es necesario encontrar puntos de convergencia, aunque ello implique hacer concesiones difíciles. En este escenario, las palabras de líderes como Friedrich Merz adquieren una importancia singular. Merz, representante del ala más conservadora, ha destacado repetidamente la necesidad de construir un gobierno fuerte y viable que garantice la estabilidad en un momento en el que Europa enfrenta numerosos desafíos, desde la crisis energética hasta las tensiones internacionales. Su visión es la de un país que, si bien respeta sus tradiciones, debe adaptarse a un contexto global en constante cambio. Para Merz, la formación de una coalición que excluya a la ultraderecha podría ser la única vía para preservar la imagen de Alemania como líder europeo y garante de la estabilidad política y económica en la región. La influencia de estas elecciones trasciende las fronteras alemanas. Alemania es la principal economía de Europa, y cualquier cambio en su configuración política repercute directamente en la Unión Europea. La estabilidad interna de Alemania es, de hecho, uno de los pilares sobre los que se sustenta el bloque comunitario. Un gobierno inestable o una coalición frágil podrían traducirse en incertidumbres económicas, en una gestión menos efectiva de la crisis energética y en una respuesta menos coordinada a los desafíos internacionales. En este sentido, las implicaciones van más allá del ámbito nacional y se extienden al tejido político y económico de toda Europa. Además, el panorama internacional observa con cautela estos resultados. Las relaciones entre Alemania y sus socios estratégicos, tanto dentro como fuera de la UE, pueden sufrir modificaciones. Las tensiones con países como Estados Unidos o Rusia y la manera en que se aborden temas clave como la migración, la seguridad y la política energética dependen en gran medida de cómo se configure el nuevo gobierno alemán. La incertidumbre política en uno de los países más influyentes de Europa genera un efecto dominó que puede alterar el equilibrio en la escena internacional. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Organizaciones internacionales, líderes de otros países y analistas globales han expresado su preocupación ante la fragmentación del electorado alemán. Algunos expertos advierten que este cambio podría abrir la puerta a políticas más nacionalistas y a una mayor intransigencia en el debate político, lo que, en última instancia, podría debilitar la cooperación europea en temas de seguridad, economía y política exterior. Otros, sin embargo, ven en este escenario una oportunidad para un nuevo comienzo, en el que se fomente una mayor renovación y se impulsen reformas estructurales que modernicen el sistema político. El impacto económico de estas elecciones es otro aspecto crucial. Alemania es la mayor economía de Europa, y su estabilidad política es fundamental para la inversión, el comercio y el crecimiento en toda la región. Un cambio en el gobierno puede afectar la confianza de los mercados, alterar las políticas fiscales y energéticas y modificar la relación del país con sus socios comerciales. En un contexto global marcado por la incertidumbre, la volatilidad de los precios de la energía y los desafíos derivados del cambio climático, la política interna alemana adquiere una relevancia mayor que nunca. Desde el punto de vista social, estos resultados reflejan también un profundo desencanto de la ciudadanía con el sistema político tradicional. Las encuestas recientes muestran que muchos alemanes se sienten desilusionados por la falta de respuestas efectivas a problemas cotidianos como la vivienda, el empleo y la seguridad. Este sentimiento de desconexión ha impulsado el crecimiento de movimientos políticos alternativos, que apelan a una mayor participación ciudadana y a una renovación de las instituciones democráticas. La demanda de un cambio real, que vaya más allá de los discursos vacíos y de las promesas incumplidas, es una de las fuerzas impulsoras detrás de este nuevo panorama electoral. En medio de este escenario, es importante destacar el papel de los medios de comunicación y del debate público. La cobertura de las elecciones ha sido intensa, y la prensa alemana ha ofrecido análisis detallados sobre las tendencias electorales, las estrategias de campaña y los posibles escenarios de coalición. Los debates en televisión y en los espacios digitales han contribuido a iluminar las diferencias ideológicas entre los partidos, mostrando las tensiones que, en última instancia, se traducen en la configuración del voto. Este ambiente de debate, a pesar de las controversias, es fundamental para la salud de cualquier democracia, ya que permite que los ciudadanos tomen decisiones informadas basadas en un análisis riguroso de la realidad política.
Otro factor a considerar es la influencia de la globalización y de las dinámicas internacionales en el proceso electoral alemán. Las tensiones geopolíticas, las crisis económicas y los desafíos ambientales son temas que han marcado la agenda electoral y han contribuido a moldear el discurso de los partidos. La manera en que Alemania se posicione respecto a cuestiones como la seguridad energética, la política migratoria o la relación con potencias como Estados Unidos, Rusia y China dependerá en gran medida de cómo se estructure el nuevo gobierno. En este sentido, las elecciones no solo tienen una dimensión interna, sino que también son un reflejo de las dinámicas globales que afectan a todos los países. La situación en Europa también ha influido en el clima electoral. La crisis de confianza en las instituciones europeas y las tensiones derivadas de los desafíos económicos y sociales han llevado a muchos ciudadanos a cuestionar el modelo de integración y a buscar alternativas que prioricen la soberanía nacional. En Alemania, este debate se ha intensificado, y los resultados electorales son una manifestación de esa búsqueda de nuevas respuestas. La reconfiguración del voto muestra que los ciudadanos están dispuestos a apostar por opciones que, aunque radicales, prometen cambios profundos en la manera de gobernar. La formación del gobierno se presenta, entonces, como un ejercicio de alta complejidad. Los negociadores deberán encontrar puntos de convergencia entre fuerzas que, a pesar de compartir ciertos principios conservadores, tienen posturas muy diferentes respecto a la integración europea, la política exterior y la gestión interna. Las negociaciones serán intensas y, en muchos casos, requerirán de grandes concesiones. El objetivo es formar una coalición que, aunque pueda incluir elementos dispares, sea capaz de garantizar la estabilidad y la continuidad del modelo democrático en Alemania. Este proceso de construcción de consensos es crucial, no solo para el país, sino para la confianza que el resto de Europa deposita en su mayor economía. Por otro lado, el ascenso de la ultraderecha plantea un riesgo importante. Muchos observadores señalan que, si bien la presencia de AfD es indicativa de un cambio en el electorado, su integración en el gobierno podría llevar a políticas que erosionen los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales. La experiencia de otros países muestra que la inclusión de fuerzas extremistas en el poder puede desencadenar una espiral de políticas autoritarias y un retroceso en las libertades civiles. Por ello, existe un debate intenso sobre si es factible o deseable contar con la participación de AfD en las negociaciones gubernamentales. Algunos defienden que, en un sistema plural, es necesario dialogar con todas las corrientes, mientras que otros advierten que hacerlo podría abrir la puerta a un cambio radical que contravenga la esencia de la democracia alemana. El proceso de negociación también estará marcado por la necesidad de renovar la imagen política de los partidos tradicionales. El SPD, por ejemplo, ha enfrentado críticas por su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, y su reducido porcentaje de votos refleja, en parte, esta desilusión. Por su parte, la CDU/CSU, a pesar de sus resultados favorables, debe demostrar que es capaz de trascender las limitaciones de su legado y de ofrecer respuestas concretas a las demandas de la ciudadanía. Esta renovación es fundamental para recuperar la confianza del electorado y para consolidar un proyecto político que sea tanto inclusivo como capaz de gestionar los retos de la actualidad. El impacto de estas elecciones en la política europea es innegable. Alemania, como motor económico y político de Europa, tiene un papel crucial en la dirección del proyecto europeo. Un cambio en su gobierno repercute en la definición de las políticas comunes, en la gestión de crisis y en la forma en que la Unión Europea se posiciona frente a los desafíos globales. La incertidumbre política alemana puede traducirse en una mayor volatilidad en los mercados, en debates acalorados sobre la política migratoria y en un replanteamiento de las estrategias de seguridad. Todo esto tiene el potencial de afectar a la estabilidad de todo el bloque europeo. En el ámbito internacional, las reacciones han sido diversas. Mientras algunos gobiernos ven con preocupación la posibilidad de un giro hacia posiciones más nacionalistas y aislacionistas, otros confían en que la tradición democrática alemana prevalecerá y que se lograrán acuerdos que garanticen la estabilidad. Los organismos internacionales, por su parte, han instado a una rápida formación del gobierno para evitar cualquier tipo de vacío político que pueda tener repercusiones negativas en la economía global. Las negociaciones en el Parlamento alemán se seguirán de cerca, ya que definirán el rumbo que tomará Alemania en los próximos años y, en consecuencia, influirán en la dinámica de poder en Europa. En este contexto, la labor de los analistas políticos es esencial para comprender las implicaciones de estos resultados.
Expertos de diversas instituciones han señalado que el cambio en el electorado alemán es tanto una consecuencia de la transformación social como una señal de los desafíos que enfrenta el sistema democrático. La fragmentación del voto y el ascenso de opciones populistas indican que existe una demanda de cambios profundos en la manera en que se gobierna, una demanda que va más allá de las cuestiones económicas y que abarca aspectos identitarios, culturales y sociales. La política alemana, en definitiva, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, está la tradición de estabilidad y consenso que ha caracterizado al país durante décadas. Por otro, la presión de un electorado que exige respuestas inmediatas y que, ante la globalización y los desafíos contemporáneos, busca alternativas más radicales. Este choque de visiones se traduce en un proceso electoral complejo, en el que cada voto es una manifestación de un deseo de cambio o de continuidad. La formación del nuevo gobierno será el resultado de estas tensiones, un reflejo de una sociedad que se debate entre la nostalgia por un pasado seguro y la necesidad imperiosa de adaptarse a un futuro incierto. Mientras se avanzan en las negociaciones, queda claro que la construcción de un gobierno en Alemania requerirá no solo de acuerdos políticos, sino también de una renovación del contrato social. Los ciudadanos exigen transparencia, eficiencia y, sobre todo, la capacidad de los líderes para enfrentar los problemas estructurales que aquejan al país. La integración de nuevas voces y la adaptación de los partidos tradicionales serán factores determinantes para lograr un modelo de gobernanza que responda a las demandas del siglo XXI. En conclusión, las elecciones en Alemania son mucho más que un simple ejercicio democrático. Son el reflejo de una transformación profunda en el tejido social y político del país, una manifestación de las tensiones y contradicciones de una sociedad en plena transición. Los resultados electorales, que han mostrado una victoria contundente del bloque conservador junto al ascenso de la ultraderecha, plantean desafíos inmensos para la formación de un gobierno que garantice estabilidad y continuidad en un momento crítico para Europa. La tarea de los negociadores será encontrar un equilibrio entre las fuerzas tradicionales y las nuevas corrientes emergentes, logrando así una coalición que no solo responda a las exigencias del presente, sino que también siente las bases para un futuro de crecimiento y cohesión. El impacto de este proceso se extenderá mucho más allá de las fronteras de Alemania, influenciando el rumbo de la política europea y marcando un hito en la historia democrática del continente. Con cada paso en este camino, la importancia de la participación ciudadana y de la transparencia en el proceso electoral se vuelve más evidente. Los ciudadanos alemanes han hablado con sus votos, y ahora el reto es traducir ese mandato en acciones concretas que fortalezcan la democracia y respondan a los desafíos del mundo actual. Este es un momento decisivo, en el que el futuro de Alemania y, por ende, el de Europa, se encuentra en juego, y en el que cada decisión tendrá repercusiones a nivel global. La esperanza es que, a través del diálogo y la negociación, se logre formar un gobierno que combine la experiencia de la tradición con la innovación de las nuevas ideas. Un gobierno que sea capaz de responder a los retos de la economía global, que enfrente con determinación las crisis energéticas y que garantice la cohesión social en un contexto de creciente polarización. Solo así se podrá asegurar un futuro estable y próspero para Alemania y para toda la Unión Europea. Este proceso de transformación política, aunque complejo y lleno de incertidumbres, es también una oportunidad para repensar el modelo democrático y adaptarlo a las nuevas realidades del siglo XXI. Es un llamado a renovar las instituciones, a fortalecer el diálogo y a construir puentes entre diferentes sectores de la sociedad, en un intento por superar las divisiones que hoy parecen insalvables. Así, mientras las negociaciones continúan en el Parlamento alemán y se delinean las futuras alianzas, el mundo observa con atención, consciente de que el resultado de estas elecciones marcará un antes y un después en la historia política de Europa. La consolidación de un gobierno estable y eficaz en Alemania no solo contribuirá a la recuperación del país, sino que también reforzará la capacidad de la Unión Europea para enfrentar los desafíos globales que se avecinan. Esta transformación, que se ha gestado a lo largo de años de cambios y de tensiones acumuladas, es un reflejo de la evolución de la sociedad alemana. Una sociedad que, pese a las dificultades, sigue apostando por la democracia y por la búsqueda de soluciones que permitan superar los conflictos internos y externos. El futuro de Alemania dependerá en gran medida de la capacidad de sus líderes para escuchar a la ciudadanía, para integrar las diversas corrientes de pensamiento y para construir un proyecto político que sea inclusivo, transparente y orientado al bienestar común. Las elecciones en Alemania son, en definitiva, un proceso de renovación. Un proceso que, a pesar de las tensiones y de las incertidumbres, encarna la esperanza de un cambio que beneficie a todos.
Es un momento crucial en el que la historia se escribe a través de cada voto, y en el que el resultado final será el reflejo de una sociedad que ha decidido transformar su futuro. Con este escenario se abre una nueva etapa, en la que el reto de formar un gobierno capaz de responder a las demandas de la ciudadanía y de garantizar la estabilidad a nivel nacional e internacional se presenta como la tarea más urgente. El camino no será fácil, pero la experiencia y la determinación de los alemanes, junto con el compromiso de sus instituciones democráticas, son garantías de que, a pesar de los desafíos, se encontrará una solución que permita seguir avanzando hacia un futuro mejor para todos. Cada voto emitido, cada debate y cada negociación son piezas fundamentales de este complejo rompecabezas político. Y en medio de este proceso, la responsabilidad de los líderes es inmensa. Deben actuar con sabiduría y prudencia, equilibrando intereses y prioridades, para forjar un gobierno que no solo refleje la voluntad del pueblo, sino que también esté preparado para enfrentar los desafíos del mañana. Así, la transformación que se vive en Alemania hoy es el resultado de un largo proceso de evolución social y política, una evolución que ha llevado a la ciudadanía a exigir cambios profundos en la manera de gobernar. Este cambio, reflejado en los resultados electorales, es una señal inequívoca de que la política tradicional ya no es suficiente para responder a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Es el momento de reinventar el pacto social, de renovar el compromiso con la democracia y de construir un futuro en el que la estabilidad y la prosperidad sean accesibles para todos. En resumen, las elecciones en Alemania han abierto una nueva etapa en la historia del país, marcada por una profunda transformación del electorado y por desafíos que van más allá de lo meramente político. Este proceso de cambio, que se desarrolla en un contexto de incertidumbre y de tensiones globales, es también una oportunidad para fortalecer la democracia y para establecer nuevos modelos de gobernanza que respondan a los retos del siglo XXI. El futuro de Alemania, y con él el de Europa, se construirá en el diálogo, en la negociación y en el compromiso de todos aquellos que creen en un proyecto común basado en la justicia, la estabilidad y el progreso. La pregunta que ahora se cierne sobre Alemania es cómo logrará unir a un electorado tan fragmentado y cómo se conformará el gobierno que dirija el país en los próximos años. Esta es la gran incógnita que, sin duda, mantendrá a políticos, analistas y ciudadanos en vilo. Lo cierto es que el camino hacia una solución viable requerirá de concesiones, de diálogo y de una visión clara que trascienda las divisiones actuales. Y es precisamente en este escenario donde se definirá el rumbo no solo de Alemania, sino de toda Europa. Este proceso es, en definitiva, una manifestación de la vitalidad de la democracia, que, a pesar de sus desafíos y de las tensiones internas, sigue siendo capaz de renovarse y de adaptarse a los tiempos cambiantes. La capacidad de Alemania para enfrentar esta transformación y para construir un gobierno que garantice la estabilidad es un ejemplo que resonará en toda la Unión Europea y en el mundo entero. Cada etapa del proceso electoral, desde el despliegue de las campañas hasta la formación final del gobierno, es un reflejo del compromiso de la sociedad alemana con un futuro mejor. Es un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades, donde cada actor político y cada ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir a la construcción de un proyecto que inspire confianza y que asegure la prosperidad y la paz en el continente. Finalmente, es importante destacar que el impacto de estas elecciones va más allá de las fronteras alemanas. La forma en que se configure el nuevo gobierno tendrá implicaciones directas en la política europea, en la estabilidad del bloque y en la manera en que se aborden los desafíos globales. En un mundo en constante cambio, donde la incertidumbre y los retos son cada vez mayores, la estabilidad y la eficacia del gobierno alemán son fundamentales para mantener el equilibrio en la escena internacional. Este proceso de cambio es una prueba de fuego para la democracia en Alemania, una democracia que, a pesar de los desafíos, sigue siendo el motor que impulsa el progreso y la innovación en Europa. Los próximos meses serán decisivos, y el mundo observará con atención cada paso, cada negociación y cada decisión que se tome en el camino hacia la formación del nuevo gobierno. Porque, al final, lo que está en juego es mucho más que la política interna de un país. Se trata del futuro de Europa y, en definitiva, del futuro de la democracia en el siglo XXI. Con esta mirada panorámica, es posible afirmar que las elecciones en Alemania son un reflejo de un proceso de transformación profunda, un proceso que, a pesar de sus incertidumbres y de los desafíos que plantea, abre la puerta a un futuro en el que la renovación, la estabilidad y el progreso puedan convivir en armonía. Este es el momento de construir un nuevo capítulo en la historia del país, un capítulo en el que el compromiso con la democracia y la búsqueda de soluciones integradoras sean las claves para enfrentar un mundo cada vez más complejo y globalizado.
La situación política en Alemania se caracteriza por una compleja interacción entre distintos actores y corrientes ideológicas, lo que se refleja en la forma en que cada partido ha intentado articular sus propuestas en este proceso electoral. En el bloque conservador, por ejemplo, se observa una división interna que no es meramente numérica, sino también conceptual. Por un lado, algunos sectores abogan por un retorno a valores tradicionales, enfatizando la necesidad de mantener la identidad nacional y proteger los intereses económicos locales, mientras que otros, más moderados, buscan una política que combine la preservación del orden con una apertura al diálogo europeo. Esta dualidad ha generado debates intensos en los medios y en los foros políticos, donde se discute si el modelo tradicional conservador es capaz de responder a las demandas de una sociedad cada vez más diversa y globalizada. Dentro del panorama, la presencia creciente del AfD actúa como catalizadora de una narrativa de confrontación. Sus discursos, centrados en la crítica a las políticas migratorias y a lo que consideran una pérdida de identidad nacional, han encontrado eco en una parte significativa del electorado, especialmente en áreas donde la presión económica y la inseguridad social se han intensificado. Los mensajes de AfD resuenan en un contexto donde muchos ciudadanos sienten que las soluciones convencionales ofrecidas por los partidos tradicionales no han logrado aliviar sus preocupaciones cotidianas, ya sea en relación con el costo de la vivienda, la seguridad o la integración de nuevas comunidades. Esta coyuntura ha hecho que el debate público se enriquezca de matices, pero también se polarice, dificultando que los líderes tradicionales puedan presentar una alternativa unificada. La prensa y los analistas políticos han resaltado cómo, en este entorno, los discursos populistas se han consolidado como herramientas de movilización. En foros televisivos y en debates en línea, se ha destacado el auge de mensajes que apelan a la soberanía popular y a la defensa de una Alemania para alemanes. Sin embargo, es importante subrayar que estos discursos, si bien captan la atención, no cuentan con el respaldo de una mayoría que respalde un cambio abrupto en la política nacional. Muchos ciudadanos, a pesar de su descontento, valoran la estabilidad y temen que una radicalización de la agenda política pueda llevar a consecuencias indeseadas en términos de aislamiento internacional y deterioro de la calidad democrática. En cuanto al SPD, sus resultados reflejan una lucha interna por renovar su imagen y reconectar con un electorado que ha perdido la confianza en sus antiguos líderes. La crisis interna que ha atravesado el partido se ha manifestado en conflictos de liderazgo, cambios en la dirección política y una incapacidad para formular propuestas claras que contrasten efectivamente con las alternativas ofrecidas por otros partidos. Este desencanto no solo afecta la imagen del partido, sino que también implica un reajuste en la forma en que se comunican sus ideas y en la manera de atraer a votantes jóvenes y a sectores tradicionalmente leales que, ante la incertidumbre, buscan garantías de un futuro estable. Otro aspecto relevante es el papel de las instituciones estatales y la administración pública, que han tenido que enfrentarse a la presión de un electorado cada vez más crítico. Los ciudadanos demandan transparencia en la gestión pública y una rendición de cuentas efectiva, especialmente en un contexto en el que los retos económicos, como el aumento del costo de vida y la crisis de la vivienda, afectan de manera directa la calidad de vida. Esta presión ha impulsado a algunas administraciones locales y regionales a implementar medidas de emergencia, pero también ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma más profunda que permita una respuesta coordinada a nivel nacional. Los debates parlamentarios, que se han convertido en el termómetro del clima político actual, están marcados por un tono cada vez más intenso. En las sesiones del Bundestag, las discusiones no solo giran en torno a cuestiones económicas, sino que también se han convertido en un espacio para la confrontación ideológica, donde se discute abiertamente sobre la dirección futura de Alemania. La pregunta central es cómo equilibrar la tradición de consenso con la necesidad de renovación y adaptación a un mundo cambiante. Los argumentos a favor de una mayor apertura y modernización se enfrentan a posturas que temen que cambios bruscos puedan debilitar la posición de Alemania en el escenario internacional. Por otro lado, el análisis de los datos electorales revela patrones interesantes en la distribución del voto. Las diferencias regionales son marcadas. En algunas áreas urbanas se observa una mayor inclinación hacia partidos progresistas, mientras que en zonas rurales y en regiones históricamente conservadoras, el voto se concentra en torno al bloque conservador y en manifestaciones del apoyo a alternativas más radicales. Este fenómeno ha generado un debate sobre la necesidad de políticas diferenciadas que tomen en cuenta las realidades locales, en lugar de imponer un modelo único a nivel nacional. Además, la repercusión de estos resultados en la política europea no puede subestimarse. Alemania,
al ser la mayor economía del continente, juega un papel decisivo en la formulación de políticas comunes de la Unión Europea. Un gobierno alemán que refleje una mayor polarización o que adopte una agenda más nacionalista podría influir en las decisiones de la UE en ámbitos tan críticos como la política migratoria, la seguridad energética o la respuesta a crisis internacionales. Así, cada partido y cada negociación en el Bundestag tienen un eco que se extiende más allá de las fronteras alemanas, afectando la dinámica del bloque europeo en su conjunto. La discusión sobre la inclusión de la ultraderecha en el proceso de formación del gobierno continúa siendo uno de los temas más controversiales. Por un lado, algunos analistas argumentan que es necesario dialogar con todas las corrientes para construir un sistema representativo, mientras que otros sostienen que permitir la participación de fuerzas que han adoptado posturas extremas podría abrir la puerta a políticas que comprometan los principios democráticos fundamentales. Este debate se vive no solo en el ámbito político, sino también en la sociedad, donde se organizan foros, debates y encuentros ciudadanos que buscan profundizar en las implicaciones éticas y sociales de estos cambios. Asimismo, el sector económico observa con atención estos resultados electorales. Los inversores y empresarios están pendientes de cómo se moldeará la nueva configuración gubernamental, ya que las políticas fiscales y de inversión podrían sufrir modificaciones significativas. La incertidumbre en el ámbito político genera volatilidad en los mercados, y en un contexto global donde la economía se enfrenta a retos estructurales como la transición energética y la digitalización, la formación de un gobierno coherente y predecible es fundamental para asegurar la confianza de los inversores y el crecimiento económico. En paralelo, la sociedad civil alemana se ha mostrado activa en la articulación de propuestas y en la crítica constante a la política tradicional. Organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos y colectivos de base han impulsado iniciativas para promover una mayor participación y transparencia en la toma de decisiones. Este auge de la participación ciudadana es una señal alentadora de que, a pesar de la polarización, existe un compromiso profundo con la democracia y con la búsqueda de soluciones que reflejen las necesidades reales de la población. Sin embargo, esta misma participación a veces se traduce en enfrentamientos y en una sobrecarga de discursos, lo que dificulta la consolidación de consensos amplios. La prensa, tanto tradicional como digital, juega un rol crucial en este escenario. La cobertura de las elecciones ha sido exhaustiva y, en muchos casos, ha contribuido a dar forma al debate público. Los medios han expuesto tanto los logros como las deficiencias del sistema electoral, poniendo de manifiesto la urgencia de reformas que permitan una mayor rendición de cuentas y una participación más inclusiva. La diversidad de opiniones y la pluralidad de voces han enriquecido el panorama informativo, aunque también han contribuido a la fragmentación del debate. En este ambiente de intensa actividad política y social, los expertos coinciden en que el desafío principal no es únicamente la formación del gobierno, sino también la consolidación de un modelo de gobernanza que pueda responder de manera efectiva a las demandas de la ciudadanía en un mundo cada vez más complejo. La necesidad de renovar las instituciones, de fomentar el diálogo y de integrar a diferentes sectores de la sociedad es imperativa para evitar que las tensiones internas se conviertan en una fuente de inestabilidad a largo plazo. La transformación que vive Alemania hoy se evidencia en cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas comunidades rurales. Las encuestas de opinión reflejan un electorado que, a pesar de estar dividido, comparte la preocupación por el futuro del país y por el papel que desempeñará Alemania en el escenario mundial. Esta preocupación se traduce en una demanda de liderazgo que sea capaz de equilibrar la tradición con la innovación y que tenga el coraje de tomar decisiones difíciles en un contexto de incertidumbre global. En conclusión, la narrativa electoral en Alemania es el reflejo de una sociedad en plena transformación, donde cada voto, cada debate y cada negociación son manifestaciones del deseo de cambio y de una búsqueda constante por la estabilidad y el progreso. El proceso de formación del nuevo gobierno será el resultado de una compleja interacción entre corrientes tradicionales y emergentes, entre el legado del pasado y las demandas del presente. Este escenario, que a primera vista puede parecer caótico, es en realidad el pulso de una democracia viva, dispuesta a reinventarse para afrontar los desafíos del siglo XXI. La riqueza de esta experiencia política reside en la diversidad de opiniones y en la capacidad del sistema democrático para absorber tensiones y transformarlas en oportunidades de renovación. Cada actor político, cada ciudadano y cada medio de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de este nuevo capítulo, en el que la estabilidad, la cohesión social y el compromiso con los principios democráticos deben ser los pilares sobre los que se erija el futuro de Alemania y, por extensión, el de Europa.
Esta detallada panorámica del proceso electoral y de sus implicaciones demuestra que, en el corazón de la transformación política alemana, existe una profunda búsqueda de respuestas a los desafíos contemporáneos. Las voces que emergen en este debate no solo reflejan la realidad de un país en cambio, sino que también constituyen la base sobre la cual se construirán las políticas del mañana. La tarea es inmensa, pero la convicción de que la democracia puede, y debe, adaptarse a los nuevos tiempos es el motor que impulsa este proceso de renovación. Cada conversación, cada análisis y cada decisión en este camino representan un paso hacia una nueva era en la política alemana, donde la inclusión, la transparencia y el compromiso con el bienestar común se convierten en objetivos ineludibles. Mientras tanto, el electorado sigue esperando con la esperanza de que, a través del diálogo y la negociación, se logre una síntesis que no solo respete la historia del país, sino que también abra las puertas a un futuro en el que la prosperidad y la cohesión sean realidades tangibles. La narrativa de estas elecciones es, sin duda, un testimonio del dinamismo y la resiliencia de la democracia. En un contexto marcado por desafíos globales y por tensiones internas, Alemania se enfrenta a un proceso de autodefinición que será determinante para su papel en el mundo. La consolidación de un gobierno fuerte y representativo no solo es crucial para el país, sino que también es un faro de estabilidad para toda la Unión Europea, que espera en este momento un liderazgo que inspire confianza y que sea capaz de navegar las aguas turbulentas de la política global. La profundización en estos detalles nos permite comprender que la situación actual es el resultado de un largo proceso de evolución social y política, en el que cada factor, desde las disparidades regionales hasta la influencia de la globalización, ha contribuido a moldear el escenario electoral. La riqueza de esta experiencia reside en la interacción entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el presente, en un intento constante de encontrar un equilibrio que permita a Alemania avanzar hacia un futuro mejor. En definitiva, el análisis detallado de las elecciones en Alemania nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la democracia en tiempos modernos, sobre la importancia de adaptarse a los cambios y sobre el valor de la participación ciudadana en la construcción de un modelo de gobernanza que sea inclusivo, justo y capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Cada uno de estos elementos se entrelaza para formar una narrativa que, aunque llena de incertidumbres, también está cargada de esperanza y de la convicción de que el futuro se construye a través del diálogo, la negociación y el compromiso